Estamos en Primera de Pedro, capítulo número 1. Estamos viendo que esa epístola se escribió en un tiempo en que Nerón especialmente había desatado su furia contra los cristianos, intentando echarle la culpa y usar a los cristianos como un cabeza de turco, alguien a quien echarle la culpa y que reciba todo el daño que incluso a él merecía. Y muchos cristianos en todo el Imperio Romano eran perseguidos, y el apóstol Pedro entendía muy bien que el Señor Jesucristo había hablado y había dicho de que si al maestro lo tratan así y lo desprecian así, ¿qué no harán con los discípulos, no? Y entonces el discípulo no debe nunca de tener un concepto que ser cristiano significa vivir una vida de color de rosa y que todo le va a ir bien económicamente y que todo en la familia va a funcionar, porque la realidad del cristiano es que sigue teniendo un cuerpo de carne y sangre y de alguna manera su bagaje de esa inclinación al pecado sigue estando ahí, y el cristiano sigue teniendo que luchar contra el mal. Lo mismo que debería de luchar el que no es cristiano, porque el mal nunca le viene bien a nadie, siempre hace daño, el mal siempre es mal, aunque vivimos en tiempos en que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya estamos viendo, y estamos viendo cómo está mal la homosexualidad, está mal el aborto, está mal las guerras, y la gente sigue creyendo que tienen su derecho a hacer y a pensar como les da la gana y a ejercer según su poder, su voluntad en lo que hay. Algunos dictadores, veis que hace guerra, otros creyendo en el orgullo, lo orgulloso que están de ser lo malos que son, fomentan y esparcen enfermedades, y ya veis realmente cómo está el mundo, y no se atreven en las noticias a decir, y lo presentan así. Yo estaba mirando, a ver, voy a mirarlo en uno, en otro, y ninguno se atreve a decir es que esta inclinación al pecado es lo que fomenta esa enfermedad de uno que se va transmitiendo de uno a otro. Y lo dice la palabra de Dios y lo estamos viendo. Bueno, el caso es que para volver otra vez a la epístola de Pedro, Pedro les tiene que decir a los cristianos: mirad, entended que hay muchas cosas en las que podemos gozarnos, podemos alegrarnos, y debemos de estar seguros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de que el mundo vaya en contra de nosotros, a pesar de que ser un verdadero cristiano significa muchas veces ser probado, ser burlado, ser despreciado y ser perseguido. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os maltraten, diciendo toda clase de mal contra vosotros, pero que no sea verdad que sois malos, sino que mintiendo, dice, vosotros confiáis en el Señor, sois entonces bienaventurados. Y así enseña la palabra de Dios muchas veces, que a veces la persecución no tiene que ser física, puede ser verbalmente. Yo hay momentos en mi familia me dicen, no hables de ese tema, y no puedo hablar del tema que tenga que ver con cosas del Señor o la Biblia. Y son cosas así que de alguna manera no nos sentimos libres realmente, pero gracias a Dios hay quienes, y si miráis el mapa que tenemos ahí detrás de puertas abiertas, y veis en el mundo lo mal que lo están pasando en muchos lugares, nosotros en España tenemos que decir gracias, Señor. Tenemos mucha libertad comparado con otros lugares y damos gracias al Señor. Ahora, el apóstol Pedro, que es el que escribe esta epístola, estamos en Primera de Pedro, él empieza remarcando en su salutación ya unas verdades muy importantes a tener en cuenta. Estuvimos viendo
que Pedro era el emisor, estuvimos viendo que los receptores eran aquellos expatriados en la dispersión, y estuvimos viendo también que él estaba diciendo, estos receptores tienen unas condiciones que expreso aquí, son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y para qué son elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que una característica de que has recibido la salvación es que tu meta en tu vida es obedecer al Señor y a su palabra. Si tú dices, a mí no me importa obedecer, o me cuesta y no voy a obedecer, y así soy, y justificas tu vida y no estás dispuesto a entender que el que no falla y el que sabe lo que se espera de ti y el que te dice lo que debes de hacer es Dios en tu vida, entonces debes de preguntarte, ¿he sido rociado con la sangre preciosa de Cristo? ¿He sido lavado? Porque ese mensaje que Él quiere dejar a estos que han creído es un mensaje de gracia y paz, que os sean multiplicados. Así dicen los 3 primeros versículos de Primera de Pedro 1, del 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias por estas palabras tan preciosas y por el gran significado y la gran verdad que se muestra en este texto. Desde luego, esto es el verbo, la palabra de Dios, es Cristo hablando. Y Él mismo nos dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y lo que aquí se dice es una realidad para cada cristiano que ha creído y ha confiado en el Señor Jesucristo. Gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso que tenemos en ti. Ahora pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos instruya para que, conociendo tu palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Pues ya estuvimos viendo la semana pasada que el escritor era apóstol y vimos realmente que apóstoles no es cualquiera que se quiera llamar a sí mismo apóstol. Y ya dijimos realmente las características de un apóstol, que tenía que haber estado con Cristo, haber sido enseñado por Cristo y haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Siendo llamado por Cristo, enseñado por Cristo y testigo de la resurrección de Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo fue. Ahora estamos con Pedro, es verdad, pero el apóstol Pablo lo fue, porque él nos dice la palabra de Dios, y no tenemos el tiempo ahora de verlo, pero simplemente lo menciono. Él, yendo a camino a Damasco, fue llamado por el Señor Jesucristo, ahí. Él nos dice la palabra de Dios que pasó 3 años en el desierto siendo instruido y enseñado, pero además dice la palabra de Dios que él fue arrebatado al tercer cielo y fue testigo de Jesucristo resucitado. Ahora, esto está documentado en la palabra de Dios, inspirado por la palabra de Dios. Así que ahí tenemos que Pablo fue de alguna manera igual que los demás apóstoles, los 11 apóstoles, porque tenemos uno que decidió desde el principio ser un traidor. Y lo dice la palabra del Señor, y el Señor varias veces lo avisó, y él fue apartado. Bueno, como se estaba diciendo, estuvimos viendo que Pedro era un apóstol, porque todo esto se cumplía en él. Él enviaba esta carta a esos expatriados que estábamos contando, y en un sentido
menciono solamente que todo cristiano es un peregrino en este mundo y no estamos en nuestra patria. España, Alicante no es tu patria. Y tú dices, sí, no, es que yo soy de este otro país. No. Pero todo verdadero cristiano, su verdadera patria está en el cielo. Y esa es nuestra patria para todos nosotros. Y debemos de aprender a poner los ojos en Cristo, a poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando uno pone sus ojos en las cosas de la tierra, su corazón en las cosas de la tierra, entonces empieza a andar por vista y por tacto. Si no lo veo, no lo creo. Y entonces su fe flaqueará, por supuesto. Tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor, a creerla, como tantos hombres nos han mostrado en la palabra de Dios, que su fe les dio la victoria en Jesucristo. Por supuesto, en la obra de Cristo. Pero estos son los elegidos. Esos elegidos, electos, que vimos la semana pasada, que son elegidos porque han sido escogidos de una manera y llamados a salir fuera de este mundo. La iglesia está compuesta de todos los elegidos, de todos aquellos que han sido escogidos por el Señor para ser salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Importante tenerlo en cuenta. Así que eso es la obra que Dios ha hecho. Así hizo Dios con Israel, los eligió. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y yo, que os he elegido, no voy a fallaros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no tenemos que desconfiar para nada de la palabra de Cristo. Él va a ser el mismo. Luego, y ahí es donde nos quedamos, nos dice la palabra de Dios, dice, elegidos según la presciencia. ¿Qué significa presciencia? ¿Qué quiere decir presciencia? Es prognosis. Gnosis es conocimiento, es un preconocimiento. ¿Y qué significa esto? Es un pensamiento por adelantado. Y lo que ha hecho Dios es que por adelantado, Él en su mente ya nos eligió. Antes de que nacieras, incluso en la tierra, te había elegido. Nos dice la palabra de Dios que elegidos antes de la fundación del mundo. O sea, no solamente antes de que yo nací aquí en la tierra, es que no se había creado todavía los 7 días de creación y Dios ya había pensado en ti. ¡Wow! Eso ya lleva tiempo, ¿eh? Pues sí, así es. Dios ya había pensado que tú serías elegido y salvado por la gracia de Dios. Así que el versículo, esto habla pensamientos por adelantado. El versículo 20 nos ayuda un poquito, 1 de Pedro 1:20. ¿Lo tenéis ahí? Sería bueno mirarlo. A mí siempre me gusta que seáis testigos visuales de las verdades que se enseñan en la palabra de Dios. Aprende a manejar tu espada. Esto es una espada. Tenemos una lucha constante. Tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza y la fe que hay en vosotros. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo tu espada. Y dice el versículo 20. Recuerda que he dicho presciencia y tiene que ver con un conocimiento por adelantado. Ya destinado, esos son los elegidos, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, la salvación ya fue preconcebida en la mente, en el corazón de Dios, antes de la creación, y en esa salvación entrabas tú y entraba yo.
qué misericordia, qué bondad. ¿Cómo puede ser mirándome como soy de pecador y Dios en su gracia me eligió? No tengo nada digno para ser elegido, pero su misericordia y su gracia fue así. No fui yo que fui tan bueno que le escogí a Él. Fue Él que me escogió a mí, y al escogerme a mí, puso en mí esa fe que me hizo tomar la decisión. ¿Lo entendéis cómo funciona? Os voy a poner un ejemplo, lo he puesto varias veces y creo que es importante. Decidme un momento, ¿quién hizo la obra para que Lázaro, que llevaba 4 días muerto, saliera? El Señor Jesucristo dice: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué es lo que hizo Lázaro? Salió. ¿Pero qué tuvo que recibir antes Lázaro para poder salir? Jesús, cuando te dice: ¿quieres creer en mí? Él ha puesto en ti la vida que responde al llamado de Dios. Y esa es la obra que Dios hace. Lázaro fue resucitado para oír el llamado de Dios y obedecer. Y ahí es lo que tenemos. Dice: elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Tú no hubieras obedecido a Dios en aceptarlo como tu Señor y Salvador si Él no te hubiera elegido a ti y te hubiera dado la regeneración, el nuevo nacimiento. Y no lo hubieras podido hacer. Así que qué bueno es Dios, que yo tengo la responsabilidad de responder, pero al mismo tiempo tengo que decir: pero no fui yo, fue Él. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Porque Él te está llamando, porque en un sentido Dios hace un llamado general a todo el mundo. ¿O no lo entendéis? De tal manera amó ¿a quién? A José Bernabéu y a Juan Luis. Los demás, no. Dice a todo el mundo. Se hace un llamado general a todo el mundo. Pero Él, cuando tú lo escuchas, la misericordia ha llegado a tu corazón, responde, corriendo. Es la bendición de que Dios da a todos aquellos. Y en un sentido, todo el mundo quedará sin excusa delante de Él, porque no podrán decir: tú a mí no me llamaste. Tendrán que decir: sí, oí de ti, pero no quise saber nada de ti. Dicen: no tendrán excusa. Ningún hombre, ni ninguna mujer tendrá excusa delante de Él. Y os digo rápidamente, no es el tema. Dios ha dado 2 cosas, aunque no tengan la palabra de Dios, para que todo el mundo sepa que Dios existe y que debe de buscarlo. La primera cosa que ha dado es la creación. Tú mirando la creación dices: ya está, esto es un diodo, un triodo, un penta, una placa de baquelita y forma un circuito y sale el mundo. No, aquí no hay electrónica que valga. Aquí no hay ingeniería humana que valga. Este mundo no sale ni de los científicos, ni de los ingenieros, ni de todos los que se pasan horas en los laboratorios. No. Este mundo sale de alguien mucho más por encima. De una explosión, agua y fuego. Ya, coge mucha agua y mucho fuego y verás lo que te sale. Nada. Tiene que ser alguien que nadie pueda llegar a comprenderlo. Dios, por supuesto. Pueden llamarlo el mundo que no quiere aceptarlo, la madre naturaleza, sí, ni el padre ni la madre. O sale Dios o no hay nada que valga. Y es la realidad. Y la otra cosa que Dios ha dado es la conciencia. Todo hombre en su conciencia dice: robar está mal, matar está mal, mentir está mal. Y tu conciencia te acusa y te dice, aunque nunca hayas leído la Biblia, todo hombre tiene conciencia. Y esas 2 cosas
daremos cuenta todos. Pero si tú has tenido la oportunidad de tener una Biblia en tu mano, entonces tú no tienes nada de razón para decir, bueno, es que, no hay es la realidad. Dios lo hizo todo por ti y tú decidiste que no. Así que esa presciencia fue desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder. Y hay gente que dice, no, lo que está diciendo aquí es que Dios sabe lo que va a suceder y por eso Dios te elige. Dios sabía que tú ibas a aceptarle y entonces Dios te elige a ti. No, lo que está diciendo aquí es realmente es una relación que tenemos con Él predeterminada en el conocimiento de Dios. Dios en su conocimiento te eligió a ti. Y es lo que vemos realmente que está diciendo. Y dice santificación. La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esa palabra tiene que ver con purificación, consagrar o apartar. Y es el objetivo de la elección. Cuando Dios elige a una persona para salvación, es una persona que ha sido elegida como resultado de la obra santificadora. O sea, la santificación es el resultado de la salvación. No te vas santificando hasta que eres salvo. No, eres salvo para ser santificado. ¿Lo entendemos, verdad? O sea, uno no puede decir, mira, ahora ya no fumo, ahora ya no bebo, ahora ya soy más bueno, mañana seré salvo porque ya estoy santificándome un poco. No. Si no eres salvo, entonces no puedes ser santificado por la obra de Dios, porque recuerda que la santificación es sumisión a la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Muchos pensamos que la santificación es disciplina. Me dejo de hacer esto malo, hago esto que es bueno y yo soy... Eso crea legalismo. E incluso te hace una persona que se cree que es un prepotente. Yo puedo, él es muy flojo, muy débil, él no, pero yo sí. Y Dios dice, no. Todo es obra de Dios. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, dice la palabra de Dios. Y el concepto adecuado es, Jesús vive en ti, entonces estás siendo santificado. Y hace su voluntad en ti, entonces estás creciendo en santificación, porque te estás sometiendo, es la palabra, estás siendo sumiso a lo que el Espíritu y la palabra de Dios te enseña. Así que eso es la obra santificadora que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recuerda, si no estás siendo santificado, si no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida y practicándola, no estás obedeciendo. Y si no obedeces, pues mi padre decía, pero la Biblia lo dice mejor, pero mi padre decía, el que obedece, padece. El que no obedece, padece. Eso está bien. El que no obedece, padece. Pero la Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina y corrige y reencamina y vuelve a pasar y no lo va a dejar y lo va a hacer pasar por pruebas en su vida. Esa palabra obedecer es escuchar con atención, acatar y someter. Eso es lo que está diciendo obedecer. Y tiene que ver con esa enseñanza que se da y que se obedece, se acata. Los cristianos son apartados del pecado para Dios con el fin de que puedan obedecer a Jesucristo. Y esa es la obra que Dios está haciendo. O sea, la santificación se ejerce en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo que nos santifica
respondiendo nosotros en obediencia. Si tú no obedeces, no estás siendo santo, santificado. Así que la salvación verdadera produce obediencia a Cristo. ¿Sabéis para qué habéis sido salvos? Pues para obrar para la gloria de Dios. Eso es obedecer. Dice Efesios 2, que hemos leído antes, hemos dicho el 8 y el 9, pues el versículo número 10 de Efesios nos dice que hemos sido, Efesios 2, 10, dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa obra santificadora se traduce en una obediencia que sirve al Señor que le ha dado la salvación, a Jesucristo. Si tú no sirves al Señor, no estás siendo santificado por el Señor y no estás obedeciendo, entonces una de dos: o eres un hijo muy desobediente o no has sido salvo. Y eso Dios lo sabe perfectamente y tú sabes lo que hay en tu corazón, por supuesto. Nos dice la palabra de Dios que estas personas que han sido elegidos, que están siendo santificados y que responden con obediencia al Señor, tienen una muestra clarísima en su vida. Han sido rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¡Qué precioso! Tantas veces, a veces hacen énfasis desmedidos, pero esta es una realidad. La sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es la única marca que te permite entrar en el cielo. Si tú no has sido lavado en la sangre de Cristo, entonces no estás siendo hijo de Dios o salvo por la gracia de Dios. Este sellar del pacto es una ilustración que saca el escritor de Éxodo, capítulo 24. En Éxodo, capítulo 24, el apóstol coge esta ilustración y dice en el versículo número 4, Éxodo 24, versículo número 4, el pueblo de Israel eran aproximadamente casi 2 millones de personas. Y Moisés estaba como que su mente le explotaba pensando, diciendo, no puedo ayudar a todo el mundo. Vienen con juicios, vienen con pleitos, vienen para que les haga justicia, vienen para que les ayude y yo no puedo atender. Y entonces le dice, mira, lo que debes de hacer es coger un grupito de los sacerdotes y 70 ancianos que te ayuden a juzgar y que ellos traten primero los asuntos y solo los asuntos más difíciles te los traerán a ti. Y de alguna manera Dios dice, pues esto va a servir para todo el pueblo. Y dice en el versículo el 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, el monte Sinaí, donde recibió la ley, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa sangre simbolizaba la obra de Dios. Ahora es Dios quien va
a tomar las decisiones, va a obrar en vuestra vida y vais a hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. Así que ese pueblo recibió la marca de que era el pueblo elegido de Dios, la sangre de los corderos. Si tú eres elegido por Dios, tienes que tener la marca de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Y esa es la marca de los hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Ahora, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no solo activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta por el pecado, sino que también introduce al creyente en el pacto que incluye su promesa y compromiso de obediencia al Señor y su palabra. O sea, de esta manera lo que vemos realmente es que esa sangre del Señor Jesucristo no solamente me permite recibir la promesa y la bendición de Dios, sino que me hace partícipe de esa promesa, de tal manera de que ahora yo, participar significa que obedezco y sirvo al Señor en lo que dice en su palabra. En palabras del Señor Jesucristo, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Lo ves claro? Si has sido salvo y de verdad has recibido mi amor, entonces me quieres corresponder con amor, guarda mis mandamientos. Es sencillo, ¿verdad? Esto es lo que, visteis lo que el pueblo de Dios dice, sí, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho a través de Moisés. Y la sangre les roció. ¿Por qué? Porque estaban correspondiendo con la obra que Dios había hecho por ellos. La sangre de los corderos les habían perdonado y limpiado de sus pecados simbólicamente, porque solamente hasta que viniera Cristo no se haría eficazmente, y sin embargo ellos respondían ya obedeciendo a la palabra del Señor. En Juan 14, 23 dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, ¿cómo sabes que amas al Señor? Porque guardas su palabra, obedeces su palabra, sigues su palabra. Si tú desobedeces siempre la palabra de Dios, no me digas con la boca que me amas, porque tu corazón y tus hechos demuestran que no le amas. Así es como Él lo hace. Y luego termina muy fácilmente y dice Jairo. Ayer estuve con Jairo y Jairo es gracia. La palabra que está ahí dice gracia y es la palabra Jairo y significa regocijo o era un saludo que se hacía a las personas dedicándose a uno salud o Dios te salve y te cuide. Es lo mismo que decir Dios te cuide cuando te despides de alguien. Le estás diciendo gracias. Esa palabra, Jairo. La palabra Jairo tiene que ver con un donativo. Alguien no ha hecho nada para que le den un donativo. Y es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Ha donado no lo que le sobraba, sino lo mejor que tenía. Y esa es la palabra gracia. Dio a su Hijo unigénito. Es lo que Dios ha hecho. Te ha dado un favor hacia tu vida y que tiene influencia divina sobre nuestro corazón. Esa es la palabra gracia, la definición. Un favor hacia nuestra vida que tiene influencia divina o poder divino en tu corazón. Te hace una nueva criatura, te da vida nueva, te da vida eterna y te da una morada en el cielo. ¡Qué bendición! Y luego dice paz. Y qué bueno es cuando tú ves esa palabra paz, que no es salón, que solemos verlo en algunos sitios, bueno, en el hebreo seguramente, pero quiero decir en el griego, la palabra es eiré y significa unir.
y significa que sean prósperas las relaciones, y es lo que uno tiene con Dios. Cuando recibes la paz de Dios, te unes con Dios. Y si hay paz entre dos personas, están más unidos, no están más separados, ¿verdad? Por lo menos en los matrimonios pasa algo así. Cuando dos se hacen la paz, no están más separados, sino no han hecho la paz, de verdad. Y eso es importante. Así que esa paz, y termina diciendo, os sean multiplicadas. Y qué bueno es estar diciendo que la gracia y la paz, que es las mejores cosas que Dios puede darte en tu vida, sean acrecentadas, es la palabra realmente, o abundante. Y también tiene el sentido de crecimiento, no solamente que sean grandes o muchos, sino que sigue creciendo. ¿Se puede crecer en la gracia de Dios? ¿Se puede crecer en la paz? Así dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, es que está practicando y está viviendo en la paz. Y la paz no se hace una vez, la paz se tiene que hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque tú eres imperfecto y yo soy perfecto. Entonces, para tener paz contigo, no, porque tú eres imperfecto y yo soy imperfecto. Y para que tengamos paz, tendremos que seguir siendo pacificadores. ¿Lo entendéis? Y es la realidad. El pacificador no acabará de hacer la paz hasta que llegue a la presencia del Rey de Paz, del Príncipe de Paz. Es constantemente. No tienes relaciones con familiares que necesitas constantemente hacer la paz con ellos en un sentido que tienes que perdonar y ser perdonado. Eso es practicar la paz de Dios. Así es. Qué bueno. Así que vemos aquí lo precioso que es. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Y vemos realmente, dice, estos elegidos, estos que ha hecho la obra de Dios, mira lo que tienen, y sigue siendo obra de Dios lo que tienen. Y es que maravilloso lo que Dios hace con nosotros. Así que vamos a seguir experimentando y profundizando en esa paz. Seguir aprendiendo de esa gracia de Dios. Mirad lo que dice el versículo número 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, en el Antiguo Testamento está diciendo, Dios muestra gracia a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo va a ser visiblemente la gracia de Dios? ¿Cómo va a obrar? ¿Viene una persona que va a ser la manifestación de la gracia? Y dice Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia. Ahí está, la manifestación de la gracia de Dios. Y estos estudiamos de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo va a ser esa salvación? Por gracia, no por obra, no por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Y los ángeles se quedan boquiabiertos. ¿Cómo? ¿Milagro? ¿Es salva? ¿Cómo? ¿José Miguel también? Fíjate. Pero ¿cómo puede ser? Y dice el versículo número 12 al final, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar los ángeles. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, cuando escucharon de la gracia de Dios que has recibido tú y yo, dicen, ¡oh, qué maravilla, qué bueno es Dios! ¡Qué cosa más perfecta que ha hecho Dios! Nosotros hacemos un pecado y vamos al infierno. Vosotros habéis pecado más de una vez. Y la gracia de Dios en Jesucristo os ha librado del infierno. Vaya lo que Dios ha hecho en vuestra vida. ¿Estáis agradecidos a Dios? ¿Estáis de verdad diciéndole, Señor, qué regalo tan maravilloso? Señor, qué bendición tan grande en mi vida tengo. Señor, no llego a apreciarlo todo,
pero voy a tener una eternidad todavía para seguir escuchando y viendo y sabiendo todo esto. El Señor dice, sí, eternamente y para siempre, porque yo te elegí. Entonces, ¿sabes a quién le perteneces? Al que te ha elegido, al que te ha comprado, al que te ha ganado, al que te ha amado y el que lo ha entregado todo por ti. Así es. Gracias, Señor. Vamos al Señor en oración. Amados